la ocasión anterior nos quedamos en Marcos 7. Marcos 7. Estábamos leyendo los versículos 21 al 23, donde el Señor es muy explícito hablando de lo que contamina al hombre. En los versículos 21 al 23, el Señor nos describe qué es lo que contamina al hombre. Ante la pregunta, ante la interrogación y la acusación que buscaban los religiosos, que siempre buscaron los religiosos, el Señor aprovecha y usa esa oportunidad para que, por supuesto, los oyentes en ese momento, en ese instante, y de igual forma nosotros, que podemos leer y escuchar, y para toda aquella persona que le es anunciado el Evangelio, nos demos cuenta de cuál es el problema que tiene el ser humano. Y el problema que tenemos el ser humano, es un corazón corrupto. Dice específicamente los versículos 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el Señor está denunciando qué tipo de corazón tiene el ser humano, qué tipo de corazón tenemos nosotros. Un corazón perverso, un corazón malo. Y esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que necesitamos de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos cambiar nuestro corazón. Por muy buena intención que nosotros tengamos, y de verdad que yo no pongo en juicio y yo no dudo de la buena intención que pudiera tener una persona en querer cambiar su corazón, en querer cambiar su actitud. Pero esta buena intención no es suficiente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, por naturaleza, desde que nacimos, es corrupto, es caído. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos tener ese cambio en nuestro corazón? El Señor Jesucristo se lo dice a un religioso, propiamente se ha dicho, a un religioso ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 7. Este capítulo 3 es la entrevista del Señor Jesucristo con un religioso de su tiempo. Y lo que le dice el Señor a este hombre es lo que toda persona en este mundo necesita. ¿Qué es? Juan 3:7. Hablando el Señor dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y esta expresión donde dice os es necesario, es para todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo, para que el Señor pueda obrar en nuestro corazón, para que solamente Él, que es quien tiene el poder, pueda cambiar nuestro corazón. Nacer de nuevo. Esto es nacer espiritualmente. Y el Señor lo explica a Nicodemo cuando le habla de que el Señor en su amor ha provisto la solución a la corrupción del ser humano. Lo dice en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el Evangelio. El Señor, en su amor, ha provisto la solución, ha provisto al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó el cielo, vino para que llegado el instante
fuese colgado en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos nacer de nuevo. Regresando a Marcos 7, continuando con nuestro relato, dice en el versículo 24 en adelante: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Recordemos que ya la fama del Señor ha crecido, los milagros, las enseñanzas del Señor son conocidos y la gente le va a buscar. Es por eso que al final del versículo 24 dice, no pudo esconderse. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este incidente, este pasaje, también es narrado en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Recordemos y tengamos presente que el Señor sale de su propia tierra y se encuentra con esta mujer griega, lo dice en el versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, ciudadana de Tiro. Y viene esta mujer al Señor Jesucristo con una actitud muy particular. Esta actitud es una actitud primeramente de fe, ya que viene al Señor y le pide, versículo 26, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Algo muy importante aquí es que si la mujer no estuviese convencida del poder del Señor, pues por supuesto no le iba a pedir esto. Entonces, la forma en que se lo pide es en un ruego. La respuesta por parte del Señor pudiera parecer un poco áspera, un poco dura. ¿En qué sentido? Dice en el versículo 27. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta expresión, repito, pudiera percibirse áspera, dura. ¿Cómo es posible que el Señor le diga de esta manera? Prácticamente le está diciendo a esta mujer perrillo, le está diciendo perro pequeño, aunque es algo gentil o amable decirle perrillo, no tal cual perro, no deja de ser duro, no deja de ser áspero. Sin embargo, la respuesta que tenemos por parte de la mujer a nosotros nos enseña bastante, mucho en gran manera. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? No fue un reclamo, no fue un reproche de decirle, ¿por qué me dices así? De decirle en un reclamo, pero ¿qué clase de palabra es esa? Que viene de alguien que anuncia la palabra de Dios, que viene de alguien que anuncia el mensaje de las buenas nuevas, que viene de alguien que hace milagros, que sana enfermos, que echa fuera demonios, que hace muchas señales. ¿Qué clase de palabra es esa? En donde me está diciendo perro, perrillo. No fue el reclamo de esta mujer, sino que la respuesta de esta mujer es aceptar lo que el Señor está diciendo.
Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, sí, Señor. Como diciendo, tienes razón, no estás equivocado. Yo soy perrillo, soy un perro pequeño. ¿Qué es lo que aprendemos de la respuesta de esta mujer? Humillación, humildad, no un reclamo. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos encontrar en una situación de necesidad y podemos venir al Señor y venimos al Señor y le pedimos, pero sucede algo que no nos gusta y nos sentimos ofendidos, nos sentimos señalados, nos sentimos relegados, y esa es la palabra, la expresión tal cual, nos ofendemos. Yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Seremos acaso más que esta mujer? ¿Seremos acaso más dignos que esta mujer? Yo creo que de ninguna manera. Esta mujer lo que reconoció es, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer en una humildad y en una humillación está diciendo, sí, Señor, tienes razón, pero aún como perrillo puedo recoger de las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué sucedió? Pues que el Señor le concede su petición. Versículo 29. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. El Señor responde a su petición. El Señor responde a esa actitud. La verdad es que uno pudiera preguntarse si el Señor no habrá ido a propósito a esa región con el propósito de poner a esta mujer en esa situación y que quedase escrito para que nosotros podamos aprender humildad. Podamos aprender que el Señor es soberano y que Él puede hacer lo que su voluntad determine, aún sobre de nosotros, aún sobre de nosotros. Porque vuelvo yo a preguntar, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Dice en una parte de Salmos, somos polvo que aún el gusano pisa el polvo. Si nosotros nos reconocemos esta condición, lo que el Señor va a ver es que le ponemos a Él en primer lugar. Esto nos enseña, pues, que debemos de ofendernos menos y ser más humildes para con el Señor. Reconocer nuestra posición, nuestra condición delante de Él. Y el Señor en su bondad y en su voluntad, por supuesto que va a conceder, si es su voluntad, no es un cambio de, Señor, me humillo para que tú me des mi petición. No se trata de eso. No es así. Me humillo para que tú me respondas. No es así. Me humillo y si tú quieres, responde. Me humillo y si tú no quieres, que no sea así. Jesús sale de esta región, de Tiro y de Sidón, y atraviesa Decápolis en su camino hacia el mar de Galilea. Decápolis es aquella región de 10 ciudades. Esto está al este del río Jordán. Y en esta zona el Señor continúa realizando todavía muchas actividades. Y todavía en esta zona, aún en esta zona, multitudes acuden con Él. Seguimos leyendo del versículo 31 en adelante. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis.
Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Qué sucede aquí? Pues por supuesto, el Señor llega a esta zona, la gente se aproxima a Él, llega a Él y le traen a este hombre en busca de un milagro, en busca de una señal. En primer lugar, sus oídos fueron abiertos, dice 35, al momento fueron abiertos sus oídos. Después de esto, sucede que su lengua fue desatada, dice, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Miren, por supuesto que el Señor es soberano y Él puede sanar por su palabra y Él puede sanar de manera específica. En el versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. ¿Por qué no dice que primero fue desatada la ligadura de su lengua y después fueron abiertos sus oídos? Finalmente es el milagro en el cual pues este hombre es restaurado. Miren, la situación de que primero son abiertos sus oídos es por la importancia de que nosotros prestemos atención, de que nosotros estemos atentos a lo que la palabra de Dios dice, que escuchemos lo que la palabra de Dios dice. De esta manera, y en consecuencia, nuestra lengua va a comenzar a hablar. Nosotros no podemos hablar de lo que no conocemos, no podemos hablar de lo que no sabemos, o no deberíamos, ¿verdad?, hablar al respecto. Pero es interesante que Marcos nos narra que primero fueron abiertos sus oídos y después fue desatada la ligadura de su lengua. Si de usted ya fueron abiertos sus oídos por obra del Evangelio, pues ahora su lengua tiene que ser desatada y hablar del Evangelio, hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, compartir el mensaje de la palabra de Dios. En el versículo 36 dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Por supuesto es un mandato del Señor. Tiene su propósito, claro está, tiene su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Teniendo en cuenta lo que el Evangelio de Juan nos enseña, es que el Señor sabía las intenciones de las personas, pues de ponerlo en eminencia, porque gracias a sus milagros ellos iban a tener salud, iban a tener comida, y pues no iban a preocuparse de nada. Ese no era el propósito de Dios, no era el propósito del Señor en ese momento. El Señor les dice que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y tal parece que en la actualidad sucede todo lo contrario. Actualmente, el Señor en su palabra nos dice
ahí en Mateo 28, al final, que vayamos y compartamos el Evangelio. ¿Sí? Pero tal parece que nosotros nos quedamos con esta indicación que el Señor le dijo a este hombre, diciendo, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Como que a veces, hermanos, amigos, estamos alrevesados. Sucede que a este hombre y a los testigos que ahí vieron ese milagro, les dijo, hey, no lo digan a nadie. ¿Pero qué sucedió? Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Al contrario, en Mateo 28, para no poner palabras que no son, vamos a leer. En Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es lo paradójico de esto? Que el Señor aquí nos está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y entendemos que es ir y compartir el Evangelio. Hablar con las personas que están a nuestro alrededor del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero nos quedamos, tal parece, con lo que el Señor dice en Mateo 7:36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Espero me entiendan la ironía. El Señor nos dice que vayamos y compartamos el Evangelio, pero estamos haciendo lo contrario. Cosa curiosa, esas personas les dijo, no lo digan a nadie, pero ellos más y más lo divulgaban. Actualmente el Señor nos dice, id y haced discípulos, y nosotros nos quedamos callados. Nosotros nos quedamos encerrados. Nosotros no salimos. Ojalá que no sea su caso, por supuesto. Si usted comparte el Evangelio, qué bendición, gracias a Dios, sígalo haciendo. Pero si no, que esto sea de ánimo, que esto sea de exhortación, para salir y hablar de Cristo, para compartir el Evangelio con los que están a nuestro alrededor. Versículo 37 de Marcos 7. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Lo que dice aquí, que la gente expresaba, maravillados, bien lo ha hecho todo. Esta expresión de bien lo ha hecho todo es un poquito similar a lo que dice en Génesis, cuando el Señor hace su creación. Hay unos versículos en donde después de que el Señor comienza con la creación y comienza a hacer ciertas cosas, y hay versículos, dice el versículo de Génesis 1:10 al final, todo el versículo dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Es una expresión similar a lo que la gente maravillada al ver sus milagros decía, bien lo ha hecho todo. ¿Esto de qué nos habla? De que el Señor todo lo hace bien, todo lo hace bueno. Y desde el principio Él lo hizo así. ¿Qué es lo que echa a perder todo lo que el Señor hace? Lo que comenzamos a ver de Marcos 7, versículo 21, lo que sale del corazón. Esto es el pecado. El pecado. El Señor desde un inicio hizo bien todo,
Pero ¿qué vino a echar a perder las cosas? El pecado. Y el pecado es lo que causa división entre el ser humano y Dios. Vemos entonces que el propósito del Señor es bueno. El propósito del Señor es, por supuesto, dar redención. Pero ¿qué es lo que está estorbando? El pecado. Y es por eso que el Señor murió en la cruz del Calvario, para poder hacer a un lado el pecado. Pero es necesario que usted venga a Cristo y le pida perdón, para que el Señor pueda tomar su pecado, y dice la Biblia, aventarlo a lo profundo de la mar. Pobres peces, pero eso es lo que el Señor hace, aventarlo a lo profundo de la mar. ¿Cuál es la fórmula? Nos lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 10. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo quiere hacer a un lado el pecado. Cristo quiere y busca la reconciliación con usted, pero es necesario que usted confiese con su boca que Jesús es el Señor y usted crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es, que el Señor Jesucristo resucitó. Y dice la Biblia, usted será salvo, su pecado perdonado, su nombre escrito en el libro de la vida, y el Señor le da la promesa de vida eterna. El asunto es, ¿va a venir usted a los pies de Cristo el día de hoy? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. La verdad, Señor, es que tú realizaste muchos milagros, mas yo creo, Señor, y lo que vemos en tu palabra, es que buscas realizar el milagro más importante, que es la salvación del ser humano. Yo te suplico, Señor, por aquella persona que todavía no cree en Cristo como Salvador, que tú le convenzas, que tú le hagas ver su condición y que le animes a venir a los pies de Jesús, pidiendo perdón y arrepentida esa persona, rogando por su salvación. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, que solamente tú puedes hacer. Bendice el tiempo que sigue, bendice cada corazón, y Señor, hazlo tú. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su paz.